La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Bueno, además es lógico, ¿no?, que hablemos de esto, y estoy con Felipe Macías, que es presidente de la Comisión de Justicia en la Cámara de Diputados, para que hablemos de este tema de las Fuerzas Armadas en nuestro país y este nuevo papel que se corre de una manera pues prácticamente ya aceptada en el Congreso para militarizar a México. Y te saludo esta mañana. Felipe, ¿cómo estás? Buenos días. Pedro, muy buenos días. Excelente arranque de miércoles a todo el auditorio. Bueno, pues hemos entrado en una etapa que tendrá connotaciones históricas en nuestro país con este proceso de militarización hasta el 2029. ¿Cuál es el sentir en el Congreso? Digo, yo sé lo que siente Morena, y parte del PRI, pero me pregunto, el resto del ánimo, ¿cuál es ahora? ¿Qué es lo que prevalece? Pedro, pues sí, como bien comentas, hoy el PRI y Morena están impulsando esta reforma. Para eso no va a ser que claudiquemos en la resistencia, en los que somos oposición verdadera. Y esta reforma que hoy pretenden aprobar en unos momentos más en la Cámara de Diputados, que es parte de este paquete de iniciativas que buscan la militarización del país, pues no es más que solapar, premiar el fracaso de la estrategia en materia de seguridad del gobierno federal. Hace 4 años le dimos al gobierno federal un arma muy potente para combatir a la delincuencia organizada, que era la Guardia Nacional, porque así lo pedía la gente, y 4 años después es un total fracaso, un fracaso rotundo. Y con esto no hablo de las mujeres y hombres que la integran, son mujeres y hombres valientes que se la rifan, pero que también son víctimas de la terrible estrategia, Pedro. Y ahí están las cifras. La Policía Federal, en 2018, esa Policía Federal tan estigmatizada, realizaba 21,000 detenciones con 33,000 elementos. Hoy la Guardia Nacional, con 100,000 elementos, apenas realiza 8,000 detenciones. En el propio informe de la Guardia Nacional, se reportan que solamente 14 personas fueron detenidas por temas de investigación de inteligencia, apenas 100 personas puestas a disposición en todo el año pasado por temas de delitos del orden federal, menos incautación de arma, menos incautación de droga, menos líderes de la delincuencia organizada detenidos o los dejan en libertad, como pasó en Sinaloa. 3 veces más de homicidios dolosos en este país. Vemos masacres cada semana, ejecuciones, ciudades que son tomadas por la delincuencia organizada impunemente, la última apenas en Orizaba el lunes pasado, y no pasa absolutamente nada. Actos cada vez más crueles, más inhumanos. La gente tiene que subir su umbral de indignación cada semana en este país, que es un charco de sangre. Y mira, Pedro, se pueden hacer todas las reformas, se pueden dar todas las prórrogas a Guardia Nacional, a Fuerzas Armadas, pero mientras el discurso del presidente de la República sea abrazos para los delincuentes, que la delincuencia organizada también es pueblo, que la delincuencia organizada también son seres humanos y hay que cuidarlos, mientras esa siga siendo la idea de este gobierno, sin un poco de sensibilidad, sin un poco de indignación ante el sufrimiento de la gente, si la orden sigue siendo ni los persigan ni los incomoden, este país va a seguir siendo un charco de sangre y donde la delincuencia organizada domine en este país. El secretario de la Defensa muestra su indignación al sentir víctima a la Sedena y a los soldados de una campaña de desprestigio en su contra para separarlos de la sociedad mexicana. Obviamente, pues la respuesta de la gente a la pregunta que aquí estamos haciendo, pues es que no es cierto, no es tal campaña de una supuesta polarización de opiniones, es simplemente un factor real el que se rechaza en México, y es el no generalizado de la sociedad mexicana a la militarización. Y aquí puede ser o no de Morena, o sea, a nadie le gustará ver a los soldados volcados en las calles, porque el día de mañana esto se puede fácilmente traducir en un control absoluto bajo una estrategia que solamente sigue órdenes, y estas órdenes pueden venir hacia el beneficio de la sociedad o bien hacia su perjuicio, inhibiendo, Felipe, lo más importante, que son nuestras seguridades naturales como ciudadanos a través de la libertad, de pues, todas nuestras formas de expresión y todas nuestras formas
que han hecho de la cultura mexicana una cultura de libertades fundamentales y que ahora las estamos perdiendo y aparentemente pues todavía no veo una respuesta clara de la sociedad mexicana. Así es, Pedro, y como bien comentas, yo también veo ya peligrosos los constantes discursos y expresiones del general secretario en torno político. Por mucho tiempo las Fuerzas Armadas se habían mantenido al margen de la discusión política y hoy más que nunca se están inmiscuyendo en asuntos políticos y eso es gravísimo. Siempre debe de haber una respetuosa distancia entre las Fuerzas Armadas y el poder público y el poder político, y vemos de manera recurrente estas inclusiones. Lo vimos también de el comandante Bucio, quien comanda la Guardia Nacional, incluso acompañando a otros proselitistas en aquella encuesta respecto a los juicios de los expresidentes. Eso es peligrosísimo. Y lo que estamos planteando hoy con toda claridad también, Pedro, es que deberíamos de transitar precisamente a la desaparición de la Guardia Nacional ante el fracaso comprobado que ha tenido. Porque hoy lo que la gente necesita es seguridad en sus calles, en sus colonias, en sus barrios, y eso solamente lo da el fortalecimiento policial, que desaparezca la Guardia Nacional y que los miles de millones de pesos que están gastando ahí se vayan a las policías municipales, a las policías estatales. Ellos son los que están capacitados en prevención del delito, en respeto a los derechos humanos, en policía de proximidad, en investigación del delito, cosa que no está capacitada la Guardia Nacional. Eso pasa cuando militares pasan sin formación de policía civil a hacer labores de seguridad pública. Por eso vimos este video circulando el fin de semana de un elemento de Guardia Nacional exigiendo arbitrariamente a un ciudadano que le entregue un celular porque estaba grabando un accidente. ¿Como con qué facultad, como con qué atribución le pide un elemento de Guardia Nacional a un ciudadano que le entregue su celular? Eso simplemente demuestra el gran desconocimiento que tienen de los reglamentos y de leyes que le rigen en materia de seguridad. Y ese es un ejemplo muy pequeño, pero hablamos de esto y ahí, como bien comentas, estás hablando de la invasión y violación de las libertades, de las garantías y de los derechos de la gente, y eso es lo que es gravísimo. Y como comentabas al inicio, si ya vimos que a este gobierno no le interesa perseguir a la delincuencia organizada, no le interesa realmente hacer una estrategia frontal, entonces ¿de qué se trata de estas iniciativas? Descentralización del poder. Centralizar el poder de la fuerza pública en una persona, en un régimen, la desaparición de equilibrios y contrapesos, en este caso la eventual desaparición de policías municipales, de policías estatales, y que toda la fuerza del Estado mexicano dependa de una persona, que es el presidente de la República, con todas las implicaciones políticas que eso significa, y que eso solamente lo vemos en 3 países en México, en el continente, que es Venezuela, que es Cuba y que es Nicaragua, es decir, dictaduras. No son historias de fantasmas, no son historias fantasiosas. Yo sé que a veces mucha gente cree que esto es exagerado, pues no, está sucediendo, está pasando y para allá nos lleva. Para allá nos lleva. Bueno, Felipe, yo pienso, así como sustrato de todo esto, que al llegar hasta aquí, hasta este punto tan bajo, la sociedad mexicana tendrá ahora mucho más argumentos para reaccionar. Y pareciera como si hoy estuviéramos en el peor de los mundos, que de hecho lo estamos, pero también nos servirá para reaccionar hacia la aspiración del mejor de los mundos, que será pues en el civismo, que implica un proceso electoral y que ahí tendremos la oportunidad de escoger si queremos esto o bien vemos esto y entonces pudiéramos reaccionar de manera positiva para que este país salga adelante. Y ahí pongo mi apuesta. Dicen que nunca está más oscuro que cuando va a amanecer, Felipe. Y esto lo tenemos que proponer a los mexicanos para que en unidad y con responsabilidad demos nuestro voto a favor de las libertades. Y dar nuestro voto a favor de las libertades es ir en contra de lo que hoy se nos propone. Yo te agradezco y te invito a ti y a todos los que están en esta idea por México a que sigamos luchando. En el sector en el que nos encontremos, tú en la política, junto con gente como tú, que estamos conscientes que tenemos que dar la batalla. Muchas gracias, Pedro, y así estamos en la lucha. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, Felipe Macías, presidente de la Comisión de Justicia en la Cámara de Diputados. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM.